Bueno, inicialmente buenas tardes para todos. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la sesión correspondiente esta semana a la clase de Pedagogía de la Cultura Física 1, en donde vamos a ver lo correspondiente de una forma acercativa a lo que es la planificación. Cuando nosotros empezamos a hablar de planificación, primeramente tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de lo que es la planificación en el carácter educativo, ¿sí? En el carácter pedagógico. Pero hay que tener en cuenta que la planificación se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida, para que lo empezamos viendo de esa forma. ¿Qué entendemos nosotros por planificación o qué es la planificación? ¿Sí? Nosotros siempre vamos a mencionar que la planificación es un proceso administrativo y de gestión organizacional. Es donde nosotros nos basamos para organizar un camino que nosotros vamos a trazar o para mirar cómo llegar a diferentes objetivos a los cuales nosotros vamos a alcanzar por medio de eso, de una forma organizada, ¿sí? Como le dice, de gestión organizacional. Entonces, tener en cuenta primeramente ese aspecto. Es un instrumento el cual los profesores, con el cual nosotros los profesores organizamos las prácticas educativas, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vea que tiene un orden. Ustedes conocen que primeramente nosotros tenemos un plan de estudio para poder realizar una planificación correspondiente a unas sesiones, ¿sí? Previo al plan de estudio estaría también lo que es el plan curricular. Todo eso haría parte de la planificación y entonces nosotros tenemos un organigrama, ¿sí? Que estaría enfocado a la planificación para poder realizar nuestras prácticas educativas, ¿sí? Esto para que nos sirve también para que haya una articulación entre los contenidos que nosotros vamos a trabajar. No es que un contenido lo trabajamos el día de hoy y al otro día no tenemos una, un anclaje, ¿sí? O una articulación entre el siguiente contenido, ¿sí? Si yo estoy trabajando la coordinación, lo más lógico o lo más probable es que este primer corte voy a trabajar lo que es la coordinación. Entonces, si empiezo a trabajar lo que es la coordinación visual manual, entonces, una primera sesión va a estar enfocada a la coordinación visomanual, desarrollando sin lo que son instrumentos externos. La otra segunda sesión va a estar enfocada a la coordinación visomanual, ya desarrollándola con instrumentos externos. Sí, si voy a empezar a trabajar la coordinación pédica, voy a mirar a ver visopédica, voy a mirar cómo puedo entrelazar la coordinación visomanual con la coordinación visopédica para que después se dé un paso a la coordinación visopédica como tal. ¿Sí? Gracias a esto, la metodología, vamos a tener una metodología que utilizar. Nosotros cuando hacemos una planificación, nosotros también planificamos lo que es la metodología que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Cuál es esa estrategia que yo voy a utilizar para transmitir el conocimiento a los estudiantes, para seguir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Esas estrategias de carácter pedagógico que yo utilizo para que ellos puedan comprender lo que estoy impartiéndoles a ellos, el conocimiento que les estoy pasando a ellos como tal, ¿sí? Y también, pues bueno, aquí tenemos que tener referencia a lo que son las referencias bibliográficas, qué textos son los que yo voy a utilizar, referente a la temática que voy a trabajar, ¿sí? Para que haya una secuencia correcta de las actividades a realizar. Entonces, ¿para qué sirve lo que es planificar y por qué planificar? ¿Sí? Entonces aquí les hago referencia a esta imagen que están viendo en el momento, ¿sí? ¿Y qué razón? Pues les brindo nada más, como les estaba mencionando, pues se da en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Aquí hace la referencia a la imagen de la niña que está planificando un viaje alrededor del mundo, ¿sí? Que es el camino que nosotros vamos a seguir, para eso la planificación, y el objetivo que nosotros vamos a alcanzar. Entonces el ejemplo más sencillo podría ser este viaje alrededor del mundo. Cuando yo voy a viajar alrededor del mundo, bueno, ustedes pongan un ejemplo sencillo en su ciudad. Cuando van a hacer un viaje en su ciudad, de su casa a la universidad, ustedes ya empiezan a ver, a planificar cómo ustedes van a hacer ese viaje, ¿sí? Puede ser, listo, yo vivo cerca, mencionemos, vivo al lado del Parque Simón Bolívar. Entonces, ¿qué ruta voy a coger para llegar a la universidad que queda en la 13 con 24? Entonces ahí ya empieza una planificación, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Cuánto me voy a gastar?
Entonces, por eso hago referencia también a esta imagen. ¿Qué medios de transporte voy a utilizar? ¿Me voy a ir en cicla? ¿Me voy a ir a pie? ¿Me voy a ir caminando? Si me voy en cicla me gasto tanto, si me voy a pie me gasto tanto, si me voy caminando, si me voy en transporte público me gasto tanto. Entonces ahí nosotros ya tenemos esa, ese papel principal de la planificación. ¿Esto para qué nos ayuda? Para reducir lo que es el nivel de incertidumbre. Cuando yo planifico, ya tengo algo claro, ya reduzco ese nivel de incertidumbre, ¿sí? Y eso mismo pasa en el momento en el que yo voy a impartir una clase, ¿sí? Eso mismo pasa en el momento que yo voy a impartir una clase, ¿sí? Entonces, ahí me ayuda también a anticipar qué es lo que va a suceder en el desarrollo de la clase, a anticipar qué es lo que va a pasar. Por eso es que nosotros en la planificación tenemos un plan A y un plan B. ¿Mm? Nosotros ya conocemos, y nada más, en el contexto de educación física, si yo puedo anticipar qué es lo que debe suceder, muy probablemente por el clima. Yo tengo planificado hacer una sesión afuera, ¿sí? Pero si el clima no me favorece, ahí ya hay una anticipación mía y no voy a llegar a improvisar como tal, ¿sí? Entonces aquí podemos ya mirar cuáles serían los posibles problemas que se pueden presentar en el momento en el que yo voy a ejecutar la planificación y al tiempo, pues ya sus posibles soluciones. Aquí les comparto lo que son algunas definiciones ya de lo que se conoce como planificación de algunos autores. Entonces, primeramente hago correlación a Gimar, en cual menciona que la planificación es la elaboración de un plan general debidamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un fin determinado, ¿sí? Un plan general para un fin determinado, el cual tiene que estar debidamente organizado, ¿sí? O también podría ser lo que es un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor realización y organización en unas acciones y actividades previstas, ¿sí? Entonces vamos a tener unas actividades que nosotros ya las tenemos previstas, prediseñadas, y las vamos a transformar en esas acciones, esas actividades las vamos a transformar en esas acciones para alcanzar un objetivo determinado, ¿sí? Tenemos otro autor que nos menciona que la planificación es una técnica para seleccionar los fines, que podrían ser los mismos objetivos, esas metas, ¿sí? Y los medios en función de una norma. ¿Cuáles son los medios que yo voy a utilizar para alcanzar esas metas, para alcanzar esos objetivos? ¿Sí? En el nivel técnico se trata de una serie de procedimientos orientados hacia la acción. O sea, yo tengo la planificación, lo tengo escrito, lo tengo en el papel, y lo voy a llevar en acción, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Qué es la importancia de la planificación? ¿Cuál papel juega importancia la planificación? ¿Sí? Es aplicable a cualquier actividad humana, como lo estaba mencionando anteriormente. Nada más pues les estaba haciendo el ejemplo con el viaje que ustedes tienen de su casa a la universidad. Ahí nosotros ya estamos viendo el papel de la planificación, aplicable a cualquier actividad humana. Cuando ustedes van a desarrollar una actividad de la universidad, ahí ustedes ya planifican cómo van a hacer esa actividad. ¿Sí? Es el primer instrumento que nosotros tenemos en organizaciones. Nada más, nosotros podemos ver una empresa. La primera persona que actúa en ese caso es aquella que hace la planificación como tal. Ese es el primer instrumento para que los demás empiecen a actuar. ¿Sí? Entonces, abordamos lo que son problemas específicos. Cuando nosotros hablamos de problemas específicos, podemos hacer relación acá a las temáticas que nosotros vamos a abordar en este caso, ¿sí? A lo que presenta la sociedad en la cual nosotros estamos interviniendo. Entonces, por medio de la planificación, nosotros podemos abordar esos temas, ¿sí? Tengo un niño que le dificulta lo que es el movimiento, la técnica de carrera de forma pendular. Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? Y esta planificación me sirve para abordar ese inconveniente de carácter específico. O cómo voy a transmitir el conocimiento de esa técnica de carrera a los niños. ¿Sí? Entonces, como se mencionaba, pues traduce lo que son los conocimientos en acción. Nosotros ya pasamos ahí de un papel teórico a un papel práctico, podríamos mencionar. ¿Sí? Y bueno, tener en cuenta que esto también nos ayuda a generar lo que son los conocimientos, lo que son los conceptos, la información y tener diferentes experiencias. Esos son los principios que tenemos de la planificación, ¿sí? En el momento, y bueno, esto fue a partir de los años 1900, de los años 60 aproximadamente, que se empezó a dar lo que era la planificación,
¿sí? Porque anteriormente las clases no eran planificadas, sino ya se tenían como tal, era una repetición de la repetidera, ¿sí? A partir de los años 60 cuando empezaron a ver, pues ya todas las variantes en los modelos pedagógicos que ustedes ya lo han visto un poco en las teorías de aprendizaje, se empezó con la planificación. Entonces, desde ese momento se volvió en un instrumento de carácter fundamental en la vida pedagógica, ¿sí? ¿Qué hacemos con ello? Que hace una mejora en la vida escolar, ¿sí? Es totalmente llegar a dictar una clase de carácter improvisada que una clase que está ya planificada como tal. Si nosotros ya tenemos una temática prevista, nosotros ya tenemos el tipo de población a la cual nosotros vamos a transmitir el conocimiento, si nosotros tenemos aparte de ello también lo que son los materiales necesarios, entonces esto ya va a haber una mejora en la vida, en la vida escolar como tal, ¿sí? Ahí nos da o nos otorga lo que es cierto grado de autonomía e identidad en el centro escolar. ¿Sí? Nosotros tenemos la libertad de planificar nuestras sesiones en el momento en el que nosotros, como nosotros las deseemos realizar, siempre y cuando pues teniendo en cuenta los lineamientos curriculares de la institución o la propuesta pedagógica. Pero ahí ya nosotros tenemos cierta autonomía para lograr hacer esa planificación, ¿sí? ¿Qué logramos con ello? Pues que se concentre la atención y la acción en los logros y los objetivos planteados, que es lo que nosotros tenemos desde un principio. En el momento en el que nosotros empezamos un ciclo académico, lo que hacemos es plantearnos una serie de logros y objetivos, los cuales nosotros queremos llegar a alcanzar. Y por medio de la planificación, por medio de ese camino es que nosotros lo vamos a realizar y lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos aspectos, prever lo que son posibles errores y dificultades de tal funcionamiento. Como se estaba mencionando, nosotros podemos tener una serie de errores a llegar a implementar, los estudiantes una serie de errores, pero gracias a la planificación nosotros podemos ir previendo esos errores y cómo los vamos a solucionar en ese caso, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de planificación, nosotros tenemos lo que son unos componentes mínimos. Aquí les voy a mencionar lo que son los componentes mínimos, ¿sí? Que debe tener una planificación. Hay planificaciones que tendrán muchos componentes, pero estos son los componentes al menos básicos para desarrollar una planificación. Entonces, tenemos lo que son los fundamentos, los objetivos, los contenidos, los materiales, la metodología, la evaluación y lo que es la bibliografía o la referencia donde nosotros sacamos todo ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamentación, es aquello que justifica la selección de los contenidos y los objetivos que nosotros vamos a alcanzar y en eso nos vamos a fundamentar. ¿Sí? Y hace una explicación breve del sentido de lo que se hará, ¿sí? Con base en esos objetivos, en ese contenido que nosotros ya tenemos por medio de los objetivos, ¿sí? Nosotros tenemos, le damos un sentido a, o un fundamento neto a la planificación. ¿Mm? Entonces ahí nosotros podemos definir lo que son los alcances que va a tener el curso en su momento, ¿sí? Delimitar también los contenidos, únicamente vamos a ver determinados contenidos, no nos vamos a englobar en muchos contenidos, ¿sí? Sino unos de contenidos de carácter específico, ¿sí? Y mirar cuál es su profundidad o qué profundidad nosotros lo vamos a ver, a desarrollar, ¿sí? Podríamos dar un ejemplo, debe ser totalmente diferente ver una clase en cuarto de primaria, pongo el ejemplo, en donde la temática sea deportes grupales, ¿sí? En donde en esta clase de deportes grupales vimos lo que era baloncesto, fútbol, voleibol, ¿sí? De forma superficial, que ya verlo en un grado octavo, en donde podemos ya ver por separado cada uno de esos deportes y ahí ya vemos cuál es la profundidad que se le da al contenido como tal, ¿sí? Y cómo nosotros podemos articular esos contenidos. Ahí ya podría haber una articulación de lo que es el grado octavo en el grado cuarto, ¿ok? Bueno, tenemos lo que son los objetivos. Aquí pues vamos a hacer una descripción de forma breve y rápida, en donde pues los objetivos, que, ¿cuál es el papel de ellos? Nos dan a conocer de forma explícita las acciones que nosotros proponemos, los logros y las metas que nosotros vamos a alcanzar, ¿sí? Son aspiraciones puntuales y concretas del diario vivir de un docente. En cada una de las planificaciones ustedes siempre van a ver
un objetivo de carácter general y van a haber unos objetivos específicos, que es lo que yo quiero alcanzar durante esa sesión, en esa planificación. Al tiempo que ustedes van a ver una serie de logros, que es lo que quiero que el estudiante logre como tal, lo que él alcance. ¿Sí? Tenemos lo que son los objetivos de la clase, más los logros, que serían lo que nosotros queremos que el estudiante alcance como tal. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la clase nos indica de forma concreta el problema al cual se le quiere plantear al estudiante. ¿Qué es eso que nosotros queremos que el estudiante alcance? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que el estudiante alcance? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta cuando nosotros hacemos una planteación de los objetivos, ¿sí? Primeramente que tienen que estar expresados con claridad, los aprendizajes que nosotros pretendemos alcanzar o que se pretende que el estudiante alcance, que ellos tienen que estar, o bueno, tienen que estar, sí, utilizados, siendo redactados por medio de lo que son en verbos infinitivos, enfocado en su elaboración, ¿sí? Que designe lo que son las acciones de carácter esperadas, ¿sí? Dar en cuenta de los temas que se van a estudiar y de la competencia que se desea desarrollar en el alumno. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos acá de competencia, lo podríamos asimilar a lo que nosotros conocemos muy generalmente por logros. ¿Sí? Esta sería la competencia que nosotros deseamos que el alumno alcance. ¿Mm? Y tener en cuenta, diferenciar lo que son los objetivos orientados hacia la clase y los objetivos que son orientados hacia el estudiante o hacia el alumno. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de lo que serían los objetivos orientados hacia el estudiante, ¿sí? Que lo podríamos asimilar con los logros, en donde digamos, si vemos aquí lo primero, aquí pues ustedes van a ver que los objetivos están en verbos infinitivos. Entonces, un objetivo orientado hacia el estudiante podría ser reconocer la importancia de la coordinación en el deporte, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo de la clase si nosotros hablamos de ese mismo objetivo? Podríamos mencionar que es promover el desarrollo coordinativo en el estudiante. Ahí ustedes ya logran identificar diferentes objetivos, uno enfocado hacia el estudiante y uno enfocado hacia la clase, pero abarcando lo que es la misma temática. ¿Listo? Nosotros podemos acá, otro ejemplo, lo que es un objetivo hacia el estudiante, clasificar las capacidades físicas condicionales. ¿Sí? ¿Cuál sería el objetivo de la clase? Que el estudiante, o bueno, identificar la fuerza como una capacidad física condicional y su diferenciación entre otras capacidades. ¿Sí? Entonces, tiene que tener en cuenta, como se había mencionado, esto lo podríamos catalogar también como los logros, porque nosotros buscamos que el objetivo, que el estudiante, o sea, el estudiante es el que deseamos que el estudiante alcance. ¿Listo? Entonces tenemos lo que son los contenidos. ¿Qué nosotros entendemos por contenidos? Puede ser el conjunto de saberes, de conocimientos que se consideran necesarios para la formación del estudiante. ¿Sí? Nosotros podemos verlo muy específicamente, bueno, en los que son los planes de estudio que ustedes tienen en cada una de sus asignaturas. En cada uno de ellos, pues nosotros vamos a ver lo que es, bueno, el contenido en específico del eje temático. ¿Sí? Y ahí ya vemos el contenido, qué es lo que se quiere o se considera necesario para que ustedes como estudiantes se formen, ¿sí? Entonces, digamos, aquí les muestro la primera sesión de un plan de estudios, aquí de la asignatura de pedagogía, en donde tenemos lo que es la fundamentación teórica general y cuáles son los contenidos, la presentación metodológica de la asignatura, el sistema de evaluación que se va a dar, ¿sí? La presentación del diseño de experiencias de aprendizaje, entre otros aspectos. Tener en cuenta que ellos se seleccionan con base en una función formativa de la asignatura, ¿ok? Para tener la selección, para hacer la selección de los contenidos se deben tener en cuenta lo que es su prioridad en el aprendizaje del estudiante y el peso que ellos tengan. Sí, es totalmente ver, digamos, estos contenidos que se tienen acá en su momento, ¿sí? Allá a un contenido en un eje temático que ya sea enfocado netamente en la asignatura y que va a tener una mayor transversalidad en el estudiante. Entonces, tener en cuenta, por eso ustedes van a denotar en muchos aspectos que las primeras sesiones pueden ser un poco no tan densas, un poco más sencillas que de pronto las sesiones que ya están enfocándose hacia el medio de un periodo académico o prácticamente hacia el final, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos poder tener en cuenta también lo que es, bueno, se pueden organizar por unidades temáticas, ejes temáticos, módulos, entre otros aspectos. ¿Listo? Entonces también recordar lo que son los materiales, más específicamente en el área que nosotros trabajamos.
Sí, ya que nosotros manejamos una serie de materiales diferentes a las otras áreas, aquí les muestro en la imagen, digamos, los materiales que nosotros por lo general utilizamos, que es lo que son los conos, lo que son los aros, lo que pueden ser estacas, silbatos, juegos, entre otros aspectos, balones, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esos recursos didácticos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la planificación? Los recursos didácticos, bueno, aquí les muestro lo que son los materiales. Cuando nosotros no podemos hacer una clase de carácter práctica, ¿cómo vamos a hacer una clase de carácter teórica y qué recursos didácticos podemos implementar? Lo que pueden ser, bueno, una explicación por medio a través de diapositivas, lo que puede ser alguna película, ¿sí? Cómo nosotros podemos transmitir ese conocimiento y qué materiales vamos a hacer, utilizar para ese tipo de cosas, lo que puede ser elaboración de guías de trabajo en otros aspectos. Bueno, la metodología que ustedes pues ya tienen un poquito de conocimiento en el mismo, tener en cuenta cuál es el tipo de metodología que nosotros vamos a implementar. ¿Sí? Dentro de lo que es las clases teóricas, las clases prácticas, debemos tener en cuenta que la metodología tiende a ser una metodología de carácter mucho más interactiva y mucho más activa por parte del estudiante que lo que es una metodología de carácter pasivo. Y por último, estaría, bueno, no por último, sino estaría lo que es la evaluación, ¿sí? ¿Qué criterios de evaluación yo voy a tener al momento de hacer mi planificación? ¿Sí? ¿Qué tipo de evaluación voy a implementar? Si es una evaluación de carácter formativa, si es una evaluación de carácter sumativa, si es una evaluación de carácter diagnóstica, ¿cuál de ellas voy a implementar en el momento en el que yo hago la planificación? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, como les mencionaba, pues es un acercamiento neto a lo que nosotros conocemos como planificación.